Cuando nos acercamos a libros como el libro de Apocalipsis, se despierta en cada uno de nosotros una obsesión, que no digo que sea con motivaciones malas todo el tiempo, pero una extraña obsesión por conocer cada detalle de los elementos que están en este libro. Parece al mismo tiempo ser atrapados en nuestros corazones por una obsesión por tener un conocimiento perfecto y completo de Dios. Queremos que todas nuestras preguntas acerca de Dios sean respondidas. Y lo peor de todo, muchas veces creemos tener las respuestas. Y a veces el buscar ese conocimiento infinito, tratar de adquirirlo y recibirlo en mentes finitas, puede traer grandes frustraciones y dolores al ser humano. Por eso nuestro deber al contemplar la grandeza de Dios y las verdades que Dios ha inspirado en su palabra, en lugar de correr, alimentar esa curiosidad extraña, deberíamos más bien adorar a Dios por aquellas verdades que Él nos ha revelado de Él y admirarlo y recibir aquellas que han sido claras. Pero lo que sí sabemos que aunque no todas esas gloriosas descripciones de Dios en la Biblia son tan claras para nosotros, lo que sí podemos concluir es que estas verdades, aunque no son perfectamente claras para nosotros, producen un profundo asombro en nosotros, y ese asombro debería movernos a adorar a este Dios tan grande que no podemos comprender. Hablando esta semana con los hermanos sobre esa obsesión de correr por ese conocimiento infinito de Dios y de las verdades que están en el libro de Apocalipsis, recordábamos la película de Indiana Jones. En especial una escena donde Indiana Jones, sus amigos e Irina Spalko van corriendo hacia un mismo objetivo. ¿Cuál era ese objetivo que en una escena de la película de Indiana Jones corría Indiana a sus amigos e Irina Spalko, que era la malvada? Ese objetivo era la calavera de cristal. No sé cuántos vieron la película, pero nosotros podemos ver en esa escena que Irina Spalko era una agente rusa obsesionada con encontrar la calavera de cristal. Este era un artefacto alienígena que se creía que podía otorgar inmortalidad y concedernos un conocimiento ilimitado de las cosas. Ella creía que podía usar el poder de la calavera de cristal para ayudar a la Unión Soviética a dominar el mundo. Pero Indiana Jones y sus amigos también estaban buscando la calavera de cristal. Creían que la calavera de cristal, ellos pensaban que era peligrosa y que debía ser más bien destruida en lugar de usada. Los dos grupos finalmente se encontraron en un templo inca donde estaba la calavera de cristal. Y Spalko y sus hombres se acercaron a la calavera de cristal. Y la expresión de Irina Spalko cuando está frente a la calavera de cristal era: quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Esa obsesión que muchos parecen tener. Y Spalko, a pesar de su lucha con Indiana Jones y sus amigos, logra tener la calavera de cristal. Y en el mismo momento que todo el poder de la calavera de cristal toma el poder de Irina Spalko, ella empieza a sonreír pensando: llegó el momento de obtener ese conocimiento ilimitado y de satisfacer todas mis curiosidades en este momento. ¿Y saben qué sucedió? Irina Spalko fue incinerada por el poder de la calavera de cristal. Su muerte es un recordatorio de que el poder y el conocimiento ilimitados son demasiado peligrosos para ser poseídos por el hombre. El hombre es finito, limitado, y no puede soportar el poder y el conocimiento ilimitados. Jamás podremos comprender a plenitud a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios infinito. Y aún en el cielo, con mentes glorificadas, seguiremos aprendiendo infinitamente de este Dios infinito. Nunca llegaremos a ese conocimiento pleno y perfecto del que muchos anhelan. Por más que intentes descifrar cada aspecto del libro de Apocalipsis,
Tratar de descifrar las alas, los 7 ojos y cada uno de esos detalles que te obsesionan, inténtalo y verás lo que sucede. Por eso alguien decía sabiamente, la comunión con Dios no es principalmente la adquisición de conocimiento, es aprender a admirar a Dios tal como es, como Él se nos revela a nosotros. El libro de Deuteronomio, hablando Moisés, nos dice que las cosas que Dios nos ha revelado son para nosotros, pero aquellas cosas que están vedadas le corresponden únicamente a Él y a nadie más. El cielo no cabe en nuestra cabeza, jamás. Pastor Plinio, entonces, ¿qué deberíamos hacer ante un Dios así y ante todos esos detalles admirables que están en la Biblia? Lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 4. Postrarnos y adorar. Postrarnos y adorar. Hermanos, las insondables verdades de Dios están destinadas a inducir asombro, no ansiedad. Por eso mi argumento para ustedes es el siguiente: Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, solo Él es digno de nuestra adoración. Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, solo Él es digno de nuestra adoración. Y quisiera que estudiáramos este texto de Apocalipsis capítulo 4 bajo 2 encabezados. Mi primer punto lleva por título la visión del salón del trono. Y mi segundo punto lleva por título la actitud de aquellos que están alrededor del trono. La visión del salón del trono y la actitud de aquellos que están alrededor del trono. Sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto: la visión del salón del trono. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Desde que inició el libro de Apocalipsis, nosotros vemos a la iglesia rodeados por la gloria de Cristo y la gloria de Dios. Y así es en realidad en el libro de Apocalipsis. Las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 están precedidas por el capítulo 1, 9 al 20, donde vemos la visión de Juan del Cristo resucitado en gloria. Y son seguidas por la descripción de Juan de lo que vio en la sala del trono celestial en el capítulo 4 y 5. La iglesia está rodeada de la gloria de Dios. Todo lo que está alrededor de las iglesias no es más que la gloria del Cristo resucitado y la gloria del Dios que está sentado en su trono. Y el apóstol Juan, en medio de esta visión del salón del trono, él ve una puerta que se abre en los cielos. Y es interesante observar que Jesús está parado a la puerta de la iglesia de la Odisea, tocando en el capítulo 3 versículo 20, justo en la sección anterior. ¿Recuerdan nuestro texto? Yo estoy a la puerta y llamo. Y en el capítulo 4 versículo 1 que estamos estudiando, dice el texto: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente parece que la puerta de la iglesia de la Odisea se cerró para Jesús. Algunos piensan que la iglesia de la Odisea experimentó un segundo terremoto y desapareció por completo. Muy probablemente no se arrepintió, no atendieron al llamado al arrepentimiento. Y aunque la iglesia de la Odisea parece haber cerrado las puertas para Jesús, en Apocalipsis capítulo 4 parece que la puerta del cielo se abre de par en par ahora para el apóstol Juan. Y en medio de esa visión que se abre desde los cielos, Juan ve un elemento que se repite en todo el pasaje una y otra vez, y es el trono de Dios. Y este trono, ¿qué comunica para nosotros? ¿Cuál es la imagen que comunicaría un trono para cada uno de nosotros?
Pues la imagen que comunica un trono es la imagen de autoridad. Solo alguien de autoridad puede sentarse en un trono, pero no es cualquier autoridad. La autoridad que posee aquel que está sentado en el trono es una autoridad única, es una autoridad absoluta. La autoridad que tú le debes a tus padres, a tu cónyuge y a los gobiernos no es una autoridad absoluta, es una autoridad limitada. Pero la autoridad que le debes a aquel que está sentado en este trono que Juan ve es una autoridad absoluta, porque el que está sentado en este trono que ve Juan es la máxima autoridad y su ley está por encima de todas las leyes. Amén. Y créanme, hermanos, que cuando vemos un texto como esto, recordando lo que decíamos en nuestra introducción, por más que intentemos hablar de la belleza y de la riqueza que está alrededor de este trono y del que está en el trono, siempre nos quedaremos cortos. Por más que intentemos ilustrarlos, nos quedaremos cortos. Yo vi un montón de imágenes en internet acerca de personas que trataron de ilustrar esta imagen de Apocalipsis 4:1 y se quedaron cortos. Por más que yo me pare aquí por 45 minutos a describir cada elemento alrededor del trono y en el trono, me quedaría corto. Es algo muy glorioso, es algo muy hermoso que palabras humanas no podrían describir a plenitud la belleza que hay aquí. Por eso un comentarista decía lo siguiente: no podemos ser demasiado extravagantes en nuestro intento de representar esto para el ojo de nuestra mente. Los colores que imaginamos no serán demasiado vibrantes. El espacio que dediquemos al trono y lo que lo rodea no será demasiado grande. Las imágenes y los sonidos que concebimos en nuestro cerebro no serán demasiado impresionantes, demasiado sorprendentes o demasiado abrumadoras. Estamos hablando de la gloria del Todopoderoso, sentado en su trono en el cielo. No nos excederemos en nuestro intento de imaginar esta escena. Nos quedaremos cortos de la belleza, de la hermosura, de la gloria del cielo, mis amados. Por eso necesitaremos ojos glorificados para poder admirar esto cuando lleguemos allá. Estos ojos no pueden contemplarlo. Y si lo intentan, al igual que Irina de Espalco, estaríamos destruidos ante tanta belleza que hay en el cielo, ante tanta hermosura y gloria del que rodea al que está en el trono. Por eso alguien dijo sabiamente: aceptarlo todo es un ejercicio, comprenderlo todo un esfuerzo. El poeta solo pide subir la cabeza al cielo. Es el lógico quien busca meterse los cielos en la cabeza, y es su cabeza la que se parte. ¡Cuánta belleza! Amados hermanos, el cielo no cabe en nuestra cabeza. Tanta hermosura, tanta gloria no cabe en nuestras cabezas. Nosotros no podemos ni siquiera descifrar ¿cómo le explico? Una fórmula matemática. Nos cuesta, sufrimos. ¿Cómo podrás tú comprender a detalles tanta riqueza que viene de la voz divina? Y dice Juan en el versículo 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Piedra de jaspe y un arco iris. Juan nos dice más sobre el que está sentado en el trono. Hermanos, para los que no lo saben y niños, el jaspe suele ser de color rojo, amarillo o en algunos casos marrón. No es transparente ni translúcido. Así que Juan ve algo aquí, así como piedras preciosas a través de las cuales no puede ver completamente. Probablemente irradiando tonos de luz roja, marrón o rojiza entre aquel que está alrededor del trono. Es un resplandor bello, son tonos hermosos de lo que Juan ve. Hermanos, cuando tú vas al Antiguo Testamento, porque Juan usa un lenguaje muy rico del Antiguo Testamento,
Cuando Dios dio instrucciones para hacer el pectoral del sumo sacerdote, debía tener 12 piedras sobre él, ¿recuerdan? De hecho, el libro del Éxodo lo ratifica, específicamente creo que capítulo 27 o 28. Y 2 de esas piedras que debía llevar el pectoral del sumo sacerdote eran jaspe y cornalina. Y probablemente Juan está pensando en eso cuando lo usa aquí. Ahora, ¿y eso qué? Bueno, evidentemente Dios ordenó que estas piedras estuvieran en el pectoral del sumo sacerdote, porque el propósito de ellas en el Antiguo Testamento, que creo que sea el mismo acá, era que reflejaban la propia gloria de Dios. La gloria que Juan está viendo aquí en Apocalipsis capítulo 4. Cada elemento en esta visión tiene el mismo propósito que estos elementos tenían en el Antiguo Testamento: mostrar la gloria de Dios, mostrar la belleza y el resplandor de la gloria del Dios que está sentado en el trono. Él es el protagonista aquí, Él es el personaje importante acá. Imagínense esta escena: el camarógrafo está solamente enfocado en ese que está allí. Y Juan probablemente usa estos términos para describir lo que vio, porque su mente, la mente de Juan, está saturada de la Biblia. La mente de Juan está saturada de imágenes bíblicas. Por eso cada elemento que tenemos en Apocalipsis 4 es tomado del Antiguo Testamento. Juan conocía bien su Biblia. Juan conocía bien el Antiguo Testamento e interpretó lo que vio a la luz de lo que dice la Biblia. Eso es hermoso. Y al pensar en esto, tengo una pregunta para ti. ¿Conoces la Biblia tan bien como evidentemente la conoce Juan? Quizás conoces buenos libros, quizás has escuchado buenos sermones, quizás conoces muy bien a los puritanos, quizás has escudriñado muy bien los libros de historia, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si conoces bien tu Biblia. ¿Has leído los profetas del Antiguo Testamento? ¿Los estudias? ¿O eres de aquellos que solo se la pasa todo el año leyendo los salmos? Como si el resto de los libros no fuesen inspirados. ¿Has estudiado el libro de Levítico? ¿Has estudiado el libro del profeta Ezequiel? ¿Has estudiado el libro del profeta Amós? ¿Conoces bien tu Biblia? Porque hoy en día siempre hablamos y siempre termina: es que yo pienso, es que a mí me parece. ¿Hasta cuándo seguiremos con eso? Salimos de iglesias donde precisamente ese es el común denominador. Hermanos, si vieras las cosas fantásticas, hermosas que vio el apóstol Juan, ¿reconocerías la similitud de las cosas que habías visto con las cosas que describieron los autores bíblicos en el Antiguo Testamento? Probablemente diría: aquí hay jaspe y cornalina. Vamos a buscar un diccionario. No, eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿O no has leído el Antiguo Testamento? Probablemente para muchos de ustedes esto es nuevo, pero ¿por qué? Porque no leen sus Biblias. Hermanos, Juan tenía que haber conocido muy bien la Biblia para hacer esto. Necesitamos conocer bien nuestras Biblias también. No esperar solamente que llegue el sermón de domingo o el culto del miércoles para abrirla. Deja de estar metido tanto tiempo en YouTube, apártate un poco, abre tu Biblia y estúdiala. Pasa más tiempo con Dios en su palabra, escudriñala. Una cosa es leer la Biblia y otra estudiar la Biblia. Son cosas muy distintas. Y hay otro elemento hermoso aquí. Y alrededor, dice, había también un arco iris, semejante en aspecto de la esmeralda. Ah, pastor, esa sí me la sé. ¿A quién nos recuerda el arco iris? ¿Qué dijo Dios? Cada vez que vieras este símbolo, ¿qué nos recordaría? El pacto de Dios de no destruir la tierra con un diluvio, como lo declara Génesis 9. El arco iris es un símbolo ¿de qué? Es un símbolo de la misericordia de Dios. Hermanos, el verde de la esmeralda suma ahora sus matices a la luz marrón rojiza que irradia aquí. De modo que lo que Juan ve cuando mira a Dios
y ve todas estas piedras preciosas, o estos tonos de piedras preciosas, la luz que emana de ellas en tonos rojos, marrón, rojizo y verde. Y los verdes forman un arco iris que representa ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Hermanos, el trono de autoridad, el trono de autoridad absoluta, está envuelto en colores que emanan la misericordia de Dios. Estos elementos no fueron puestos porque sí, cada uno de los elementos siempre tuvo un significado, transmitían una verdad para el pueblo de Dios. De este trono emana misericordia y autoridad. Todo esto es hermoso, lo que ve Juan. Y como decía alguien, Dios creó la belleza. No hay defecto en Él. Dios es la perfección. Él es 10,000 veces más hermoso que la cosa más apremiante de la tierra. El creador no puede ser inferior a lo creado. Piensa en lo más hermoso que han podido ver tus ojos en este mundo. A mí me encantan los atardeceres, los paisajes, los tonos de los colores, las montañas. Piensa en lo más hermoso que han visto tus ojos. Aquel que está sentado en el trono es 500,000 veces más hermoso que eso. Porque Él es perfecto, no hay defecto en Él. Él es la perfección. Él es 10,000 veces más hermoso que las cosas más apremiantes de esta tierra. Por eso no hay nada más hermoso que poder admirar y conocer a este Dios. Alguien decía, fuiste hecho para conocer a Dios, no fuiste hecho para desperdiciar tu vida. Fuiste hecho para conocerle, para admirarle, para adorarle, porque no hay nada superior a Él. No hay nadie que lo iguale. No hay nada ni nadie que se ponga al mismo nivel que Él. No hay nadie que lo supere en belleza. No hay nadie que lo supere en poder. No hay nadie que lo supere en majestad. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie. Ninguno de estos títulos se le da a ninguno de los ídolos que este mundo adora. Con todo el respeto de los presentes, si aquí hay un católico romano arraigado a ciertos ídolos, perdón, con todo respeto, si aquí hay alguien aferrado a José Gregorio Hernández, la Virgen del Carmen, quiero decirle algo, de sus dioses no se dice esto. No se describe esta belleza, esta hermosura y este poder, porque nuestro Dios es único y no necesita nada de nadie. Solamente nos permite ver pinceladas de lo que Él es para que lo admiremos, lo adoremos y lo glorifiquemos. Este es el Dios que adoramos. Y Juan dice en el versículo 4, sigue mostrándonos la visión del salón del trono. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Podríamos especular o pensar que son seres humanos, o podrían ser miembros angelicales de la corte celestial. Parece la imagen ser una especie de corte celestial, pero como decía alguien, no estoy seguro de que podamos estar seguros. Los 24 tronos son probablemente un número simbólico que representa a las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Podrían ser humanos reales que han recibido recompensas. Recuerden que muchas de las promesas que han sido dadas previamente en el libro de Apocalipsis es que aquel que venciere se iba a sentar en el trono con el Señor, junto a aquel que iban a estar a su diestra, que iban a recibir coronas. Probablemente son esos mismos miembros del cuerpo de Cristo que han sido recompensados por permanecer firmes hasta el final. Pero hay algo clave aquí, y es que estos tienen coronas. ¿Se dieron cuenta? Tienen vestiduras blancas.
que representa en el libro de Apocalipsis rectitud, justicia. Pero ¿será que ellos mismos diseñaron esas vestiduras blancas? No, ellos están vestidos gracias a que Cristo los vistió con su justicia. Vestiduras blancas con coronas de oro en sus cabezas. Parecen haber recibido una recompensa prometida. ¿Se acuerdan que en una de nuestras exposiciones del libro de Apocalipsis yo les decía que Cristo es fiel a sus promesas, tanto a sus promesas alentadoras como amenazantes? Y entre las promesas alentadoras de Cristo es: yo le daré esta recompensa al que venciere, le daré esta corona al que venciere. Y estos tienen corona, han recibido la recompensa prometida. Hermanos, Jesús puede dar lo que dijo que daría. Jesús no se quedará con ningún regalo que Él prometió. Lo que Él prometió lo dará. Hermanos, los miembros del séquito celestial poseen lo que Jesús prometió a los vencedores, con vestiduras blancas. Ellos están vestidos con la justicia de otro y recibiendo la recompensa por haber sido fiel al Señor. Jesús no retiene ninguna de sus promesas. Ninguna de las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo se quedará sin cumplir. El domingo pasado, hablando de los atributos de Dios, hablamos de un Dios que no cambia. ¿Ustedes no les pasaba cuando estaban pequeños que el amiguito del barrio les decía: yo tengo 3 carritos, uno de estos te lo voy a dar? Y uno se emocionaba. Pero mañana, muy bien. Y llegaba el día siguiente y uno iba donde Pablito y le tocaba la puerta: el carrito, no, ya no te lo voy a dar. Y uno nunca estaba seguro de las promesas, y lo mismo sucede hoy. ¿Cuántas personas no prometen un montón de cosas hoy y no las cumplen? Pero nuestro Señor cumple lo que promete. ¿Cuántas promesas miran nuestros ojos cada mañana cuando leemos nuestras Biblias? Esa promesa Dios la cumplirá. Dios la cumplirá, incluyendo esa promesa de que un día ya no habrá más pecado en tu corazón, incluyendo esa promesa de que un día no habrá más dolor, incluyendo esa promesa de que un día veremos a nuestros hermanos que resucitaron, incluyendo esa promesa de que un día gozaremos plenamente de la presencia de nuestro Señor. Cada una de esas promesas el Señor las cumplirá. Pero hay algo más en el salón del trono. Verso 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Relámpagos y truenos. No deberíamos imaginarnos cualquier relámpago. No deberíamos imaginarnos cualquier trueno. Deberíamos imaginarnos ese tipo de relámpagos y ese tipo de truenos que hace a los niños llorar y que inquieta incluso a los adultos. Ese tipo de truenos y de relámpagos son los que nos deberíamos imaginar. En la ciudad donde vivimos quizás no podemos contemplar a detalle cuando hay una tempestad estas cosas. Pero en el pueblo cuando yo nací, cuando hay tempestad, mira, mi mamá tira hasta el celular por allá. Recuerdo que en la habitación donde nos quedamos en casa de mis papás, hay unas persianas, está encerrado por aquí, está cerrado por acá. Pero cuando truena, se ilumina completamente el cuarto, que uno se asusta. Parece que la casa se estremeciera y vibrara. Y los niños en la casa se asustan: mamá, mamá. Piensa en ese tipo de truenos y en ese tipo de relámpagos rodeando el trono de Dios. Ese tipo de truenos y de relámpagos que asusta a los niños y que inquieta incluso a los adultos. ¿Qué episodio en el Antiguo Testamento nos recuerda algo similar? El libro del Éxodo, cuando precisamente
la presencia de nuevo de Dios desciende. Hay truenos y relámpagos alrededor del monte. Y el pueblo estaba aterrado. Y le dice: Moisés, ve tú, Moisés. ¿Y qué palabra agregan? No sea que muramos. Y solo podía acercarse a ver esa gloria allí en el monte, o a estar allí en la presencia de Dios sin ser destruidos, quien Dios se lo determinara. Y al igual aquí, es Dios quien determina quién se puede acercar a Él, y en sus términos. Si nos están haciendo temblar los truenos y los relámpagos, es Dios. Cuando descendió sobre el monte Sinaí, de esta misma manera, pronunciando los 10 mandamientos, Israel, dando su ley a su pueblo. Nosotros hablábamos del arco iris, ¿se acuerdan? Cómo la misericordia de Dios se ve en el arco iris esmeralda que rodea el trono. Pero al ver estos truenos y relámpagos que nos recuerdan el Sinaí, Dios dando su ley y mostrando su rectitud y su justicia, nos recuerdan también que su justicia también se representa en el trono, en estos recordatorios del Sinaí, relámpagos y truenos. Y creo que esto tiene mucho sentido en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis va a mostrarnos muchos juicios de Dios. En el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo se desarrolla la redención completa de los escogidos y la justicia cayendo sobre los malvados. Y Juan presenta estos juicios con recordatorios de que es la justicia de Dios la que los está visitando. Es la justicia misma de Dios, del juez del universo glorioso que está sentado en el trono, la que visitará esta tierra y juzgará con justa justicia. Ese día, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán completamente saciados. Ese día. Estos recordatorios vienen en forma de informes de relámpagos, estruendos y truenos que vienen después de que se han abierto los 7 sellos. En el capítulo 8 del libro de Apocalipsis hay también relámpagos y truenos. ¿Cuándo? Luego que se abren los 7 sellos. Luego tenemos de nuevo en el libro de Apocalipsis truenos y relámpagos, luego que se han tocado las 7 trompetas en el capítulo 11. Y después tenemos de nuevo en el libro de Apocalipsis relámpagos y truenos, luego que se son derramadas las 7 copas de la ira de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 16. Así que estos relámpagos y truenos siempre están relacionados en este libro y en la Biblia con la justicia de Dios. Así que de este trono emana grandeza, poder, autoridad, misericordia, pero también ¿qué? Justicia. Justicia. Y hay un elemento, dice, y habían lámparas de fuego aquí. Juan ve a Dios en el trono y las 7 antorchas delante del trono parecen ser la representación visible del Espíritu Santo. Juan nos dice a continuación después de eso, y dice, y delante del trono, dice el verso 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Seguimos viendo elementos en la visión de la sala del trono. Esta cosa que ve Juan parece ser un mar de vidrio, de cristal, que rodea al que está en el trono. ¿Pueden usar un poco su imaginación aquí? Imagínense un trono glorioso, glorioso. Y recuerden, nos quedamos cortos, pero imaginemos un poco. 24 tronos. Esos destellos de color rojo, marrón, el arco iris, truenos y relámpagos, y un mar de cristal enorme rodeando el trono. Este mar de cristal ante el trono parece introducir la idea de distancia.
La idea de una separación entre Dios, que es el que está en el trono, y todo lo demás. Es como si todos esos elementos, incluyendo el mar de cristal, tuvieran un letrero enorme que dijese: prohibido el paso. Y esto es real, porque Dios es trascendente, apartado y santo. Permítanme, hermanos, animarles a detenerse ahora mismo y pedirle al Señor que selle estas imágenes en sus corazones. ¿Quién es el Dios al que tú adoras? ¿Quién es el Dios al que dices servir? Hoy es muy común decir a la gente: yo creo en Dios también. Es el mismo Dios. A ver, descríbemelo. Bueno, este Dios, yo le puedo pedir todo lo que yo quiera y Él me lo da. Como una especie como el de la lámpara de Aladino, ¿sabes? Lo frotas y te concede 3 deseos. Así es mi Dios. Yo simplemente puedo decretar y proclamar y Él va a cumplir lo que yo digo. Yo puedo cambiar su voluntad. Este Dios me da permiso de tener otros dioses. No tiene problema con eso. Y aparte de eso, este Dios no me anda juzgando. Este Dios, yo puedo vivir como yo quiera y no me anda juzgando. No estamos sirviendo al mismo Dios. Tu Dios es Dios con D minúscula. Y un Dios que te hiciste tu propia imaginación. Y de Él no harás imagen, ni siquiera en tu mente. Eso de lo que tú estás hablando se llama idolatría. Te has levantado otro Dios, pero mi Dios no es ese. Entonces, cuando alguien nos diga eso, cerciorémonos de que estamos hablando del mismo Dios. Este Dios al que adoramos es trascendente, apartado, santo, glorioso, único, perfecto. Y Juan nos permite ver un poco de esa visión del salón del trono. Y ahora llegamos a nuestro segundo y último punto: la actitud de aquellos que están alrededor del trono. Dice Juan en la parte B del verso 6, dice: y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos de delante y de atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos 4 seres vivientes son similares y pueden ser los serafines que vio Isaías en Isaías 6, o las criaturas que vio Ezequiel en el capítulo 1, porque Juan está utilizando imágenes de Ezequiel, de Isaías y de Daniel. El hecho de que estén llenos de ojos por todas partes, y dice que por dentro y por fuera, parece indicar que lo ven todo. Parece que nada escapa de la atención de estos seres vivientes. Pero ¿cómo es esto? ¿No es Dios quien lo ve todo? El Dios que lo ve todo les ha expuesto todos los hechos que han sucedido y que sucederán ante ellos. Ellos contemplan a Dios tal como es, y ellos, gracias a aquel que está en el trono, contemplan la historia tal como sucedió. Toda la verdad acerca de cómo son las cosas ahora, Dios se las permitió ver. Y porque ven el carácter de Dios y cómo Dios va a resolver todas las cosas, ellos están llenos de ojos por todas partes y por dentro. Y cuando este Dios glorioso les permite ver todo esto, ellos no pueden hacer otra cosa que confesar la santidad eterna y el poder glorioso de este Dios. Y dice que no cesaban de decir día y noche: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Juan no se detiene a explicarnos en detalle lo de estos 4 seres vivientes, como yo sé que tú quisieras. ¿Y qué significa cada ojo? ¿Y de qué tamaño eran las alas? ¿Serían blancas, negras, rosadas o con tonos de colores? Voy a investigar eso. La inteligencia artificial me lo va a responder. Es impresionante que Juan no se dedica a todos esos detalles, pero hay algo que sí nos dice Juan. ¿Qué era lo que estaban haciendo esos seres vivientes? Adorando a Dios, amén, así es. Porque eso es lo que podemos hacer, no hay otra cosa que podamos hacer cuando este Dios nos permite ver un poco acerca de la historia y de cómo resolverá todos los asuntos en la historia. No podemos hacer otra cosa que admirarnos de Él. Como decía mi hermano Rubén Ciso, a veces tenemos un bosque hermoso, unos colores hermosos, pero nosotros nos pasamos todo el día revisando hojita por hojita. Y nos estamos perdiendo de vista de ver el precioso bosque, la imagen más grande detrás de ello. Él está sentado en su trono y es el único digno de nuestra adoración. Nosotros no entendíamos esto. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a esta iglesia, en el 2008. Y yo veía a todo el mundo cantar y alzar las manos y lloraban y hasta se postraban en el piso. Y esta gente está loca. Pero solo cuando conoces a este Dios te puedes dar cuenta que cuando te pares ahí, es como si el Espíritu mismo te gritara: cante aunque no cante. ¿Quién se puede resistir ante un Dios así? ¿Quién puede callar su boca ante un Dios así? ¿Quién puede evitar cantar ante un Dios así? ¿Qué harías si de pronto en unos minutos escuchas que se abre la puerta y entra un ser glorioso con un resplandor que rompe todos los vidrios de aquí, los bombillos, las luces, y ves ese ser con una autoridad y un poder mirándote a los ojos y sabes que es Jesús, y se para aquí? ¿Qué harías? Pero no tiene que pasar eso porque Él está aquí. ¿Acaso necesitas un poquito más de ciencia ficción para cantar un himno? ¿Para adorar al que vive y reina? Puedes que estés tan frío que si pongo una cubeta de leche al lado tuyo se congelaría en segundos de lo frío que estás. Probablemente necesitas admirar de nuevo a este Dios y dejar de servir a ese Señor que estás sirviendo desde hace tiempo. Porque la única manera que dejes de amar a tu esposo, que es Cristo, es que te hayas ido tras otro amante que se parezca a Cristo quizás, pero no es Él. Pero cuando uno ve a Cristo y lo contempla, uno no puede callarse. No puede dejar de admirarlo y decir: santo, santo, de cantar, Rey exaltado, de elevar nuestra voz y de decir: este es el Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Escucharon eso? Este es el Dios que adoramos, el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Tú sabes lo que es eso? Ni al director de Marvel se les ocurrió describir a alguien tan poderoso. Nadie como este Dios, que es digno de alabanza, de que nos rindamos a Él. Digamos: no hay nadie como tú, no hay nadie que se te parezca.
lo que me alienta es que ese día llegará. Así que el día que yo esté en una cama y le digas, déjenme ir, porque esto es hermoso. Ayer hablaba con un hermano muy querido de nuestra iglesia y me contaba cómo su padre murió cerca de él. Su padre era creyente y previo a su muerte fueron días muy tristes, pero cuando su padre cerró los ojos, él tuvo mucha paz. Y yo no quiero ni imaginarme un poco la felicidad que nuestro hermano, porque ese es mi hermano, ese ya lo conoceré, que mi hermano sintió cuando abrió sus ojos y vio esta belleza. Ezequiel dice que cayó postrado. Juan dice que cayó postrado. ¿Quién no caería postrado ante esta belleza? Ante esta gloria. Por eso esa idea de que es que yo no siento la presencia de Dios. La presencia de Dios es una realidad, lo sientas o no lo sientas. Es una realidad. La verdad de la santidad de Dios es algo aterrador. Y debería ser así. Pensar en la santidad de Dios no es algo que debería producirnos una sonrisa. Debería producirnos terror. Da miedo. Como ese relámpago que no esperabas, que de repente saca a la luz lo que estabas haciendo. Como ese trueno que te pilla desprevenido y sacude toda tu casa. La santidad de Dios es absoluta y debería producir terror en nosotros. Y es precisamente su santidad la que nos pone en serios problemas, porque nosotros no somos así. Y cuando esto pasa, hay alabanza de parte de los 4 seres vivientes. Y esto actúa como catalizador de la alabanza de los 24 ancianos. Lo que pasa aquí primero con los 4 seres vivientes es un catalizador de lo que viene más adelante. Fíjense lo que sucede en el verso 9. Y algunas veces cuando aquellos seres vivientes se sentían bien, daban gloria y honra a Dios. ¿Dice eso? Y siempre, y siempre, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos también se postran. ¿Ven que es un catalizador? Esto impulsa a los otros. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, nadie más, y por tu voluntad existen. Él sostiene lo creado y fueron creadas. Fíjate en lo que hacen los ancianos. ¿Ustedes se acuerdan de las coronas? Son las recompensas que Él prometió al que venciere. Ahora, ¿qué hacen ellos con esas coronas? Las usan para alabar a Dios, a quien realmente se le debe el mérito por esas coronas. ¿No quisieras ganar una corona que puedas usar para alabar a Dios cuando estés frente a Él? ¿No quisieras tener algo que poner a sus pies de su majestad? Porque este Dios es hermoso. Nos da un nuevo corazón, una nueva mente, trae el nuevo nacimiento, pone en nosotros el querer y el hacer, y de paso nos recompensa por hacer aquello por lo cual Él mismo nos capacitó para hacer. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Por eso nunca olviden esta verdad tan gloriosa de la recompensa, que es alentadora y motivadora para el creyente. Hay recompensas. Ahí siempre decimos: no, yo hago las cosas por amor. No está mal hacer las cosas por esta clase de recompensa.
No está mal servir a Dios abnegadamente por una de estas coronas para luego ponerlas a sus pies. ¿Y saben qué, hermanos? Esta vida es la única oportunidad que tenemos, la única, esta vida, para enfrentarnos al mundo, la carne y el diablo, y luchar para ser fieles a Dios, recibir esta corona que un día pondremos a sus pies. Solo este mundo nos concede. En esta vida es la única oportunidad. Así que no desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo, que solo tienes esta vida para serle fiel a Él, para luchar contra la carne, para enfrentarte al mundo y mostrar tu fidelidad a Cristo y recibir esa recompensa que un día pondremos a sus pies. Aquí está la mejor motivación, hermanos, posible que podríamos tener para buscar una mayor santidad y una mayor semejanza a Cristo. Alguien decía: cada triunfo en el camino se convertirá en un laurel más para arrojarlo a los pies del que está sentado en el trono. Cada triunfo en el camino se convertirá en un laurel más para arrojar a los pies del que está sentado en el trono. Ven que el conocimiento que recibimos de Dios debería producir admiración y no ansiedad. Esa ansiedad, pero ¿quiénes eran? Era semejante a un león. Pero ¿a qué león? ¿Cuánta edad tenía ese león? Estas verdades están allí para que te admires de Él y no para que te llenes de ansiedad. Para que te admires de lo bello y lo glorioso que es nuestro Dios. ¿Saben qué, hermano? Un día tú y yo podemos ver esta escena completa. Cuando estemos el uno al lado del otro, llegó el momento. ¿Tú vas a arrojar tu corona? ¡Claro! Ya. Ante aquel que es digno de esta corona, ante aquel que es digno de todo honor, ante aquel que es digno de toda gloria, ante aquel que es digno de nuestra admiración. Él, solo Él, el que está sentado en el trono. Nuestro Dios está sentado en el trono y por lo tanto solo Él es digno de nuestra adoración. Nadie más, no adores nada más, solo Él. Tu vida, tu tiempo, tus energías, tus recursos, solo a Él, porque solo Él es digno. Y como dicen los 24 ancianos, porque tú creaste todas las cosas. Tú eres el creador de todo lo que existe, incluyéndome a mí. Tú me creaste, yo soy creación tuya. Pero también me salvaste. Ahora soy una nueva creación para ti también, con un nuevo corazón, con una nueva mente. Y por tu voluntad, dice, esas cosas existen y fueron creadas. A veces puede venir a nosotros la idea de que Dios se olvidó de nosotros. ¿Será que está sentado en su trono mirando hacia otras situaciones y se olvidó de mí, de nuestra iglesia, de su reino en el mundo? Jamás. Alguien decía que aquel que dejó la tumba vacía jamás ha dejado su trono vacío. Y está allí gobernando y orquestando cada aspecto de la historia, incluyendo tu vida. Hermano mío, ¿tú no te admiras cuando lees que los cabellos de tu cabeza Él los tiene contaditos? Que ni un pajarillo cae al cielo si no es su voluntad. ¿Tú crees que Dios, este Dios que está sentado en su trono, perdió de vista tu vida y la mía? ¿Se le olvidó cuidar a su iglesia en Medio Oriente o aquí? Él está en su trono, orquestando todo. Y tú dices, entonces ¿quién permitió esto? El que está en su trono. Él no ha dejado su trono vacío. Y Dios no es aquel que, cuando decimos Dios permite los sufrimientos en nuestra vida, aquel que ve que viene el sufrimiento a mi vida y ¿qué pasa?
No, Él lo toma. Y Él tiene el poder de transformar a las cosas más dolorosas en lo más santo y más hermoso. Aunque ahorita no lo veas. Si a Pedro le costó entender por qué Jesús le lavaba los pies, ¿cuánto nos cuesta entender lo que Dios está haciendo? Y Él está sentado en su trono. Estos días leí algo que les compartí a ustedes. Decía, Daniel durmió en el foso de los leones. Pedro se durmió en la prisión. Jesús en medio de la tormenta. Si usted sabe que Dios está sentado en su trono, gobernando todo, siempre habrá tiempo para una siesta. Las cosas pueden escapar de tu control, pero el de Él no. Y hermano, y no quiero ser simplista con esto, es verdad. Ay, mi hermano, Él está en control de cada detalle, de cada lágrima, de cada alegría, de todo. Y eso es alentador. La comunión con Dios no es principalmente la adquisición de conocimiento, es aprender a admirar a Dios tal como Él se ha revelado a nosotros. ¿Crees que tienes un Dios grande y poderoso? ¿Crees que tienes un Dios que es digno de nuestra adoración? Entonces adorémonos. Puestos de pie, hermanos, de una vez, vamos a adorar a nuestro Dios.